Qué gusto recibir a Salma Jalife, quien es ingeniera en computación, egresada de la Facultad de Ingeniería. ¿De dónde? Pues de la UNAM. Cursó su maestría en la Universidad de Colorado, en Boulder, Estados Unidos, donde obtuvo el grado de maestra en ciencias con especialidad en telecomunicaciones. Es poseedora de una larga y destacada trayectoria profesional dentro de la UNAM. Ha impartido cursos, seminarios y conferencias a nivel licenciado y diplomados en diversos foros y universidades del país y del extranjero. En 2006 se incorporó a la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet 2, CUDI, donde actualmente colabora como coordinador en proyectos de telecomunicaciones y tecnologías de la información. Démosle un muy fuerte aplauso y una gran bienvenida a Salma Jalife. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta invitación a participar en este encuentro. Realmente para mí es muy importante, creo que de los temas en los que México tiene que hacer más énfasis en hacer políticas públicas es en el tema de educación. En realidad estamos ya muy rezagados, y no solo en la educación tradicional, sino también en la educación mediante medios digitales y en la apropiación de estas tecnologías de la información para poder innovar en la educación. Voy a yo tratar un tema muy particular de las políticas públicas en la educación, que es el tema de conectividad, que muchas veces no se asocia a la educación o a cualquier otra área del dominio de las ciencias, tanto duras como de las ciencias sociales, y que es un elemento que nos impide evolucionar en temas de desarrollo de repositorios, por ejemplo, de conocimiento y contenidos que pueden ser multiplicados a nivel nacional cuando se tienen esta conectividad, y también para probar asimismo nuevas tecnologías que nos permitan hacer uso de esas tecnologías en la educación. La agenda que traigo tiene que ver con tres puntos principales. Uno es platicarles muy rápido de lo que es el tema en el que estoy trabajando ahorita, que es la Red Nacional de Educación e Investigación. Es un concepto también que se utiliza para política pública a nivel mundial, y también quién es en México esa Red Nacional de Educación e Investigación, que se conoce como la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, y qué desarrollos recientes se están haciendo en conectividad como parte de la política pública, y donde se están elevando a nivel ley, como mencionaba Francisco, para poder darles un mayor impacto a la hora de generar estas políticas públicas que inciden en la educación, pero también inciden en otros aspectos de otros dominios. En el caso de las redes nacionales de educación e investigación, me voy a ir un poco rápido. Este concepto se generó principalmente en la Unión Europea, trabajando colaborativamente, que este es un elemento muy importante que ustedes van a ver a lo largo de los próximos años con las tecnologías de la información y comunicaciones, que el trabajo colaborativo va a ser mucho más evaluado que el trabajo individual. No solo en la investigación, en la educación y en todos los dominios de la ciencia, se va a buscar que los financiamientos sobre todo se den a aquellos que colaboran no solo a nivel nacional o institucional inclusive, sino también a nivel internacional. ¿Qué características tienen estas redes nacionales de educación e investigación? En realidad era lo que era Internet académico cuando surgió. Hay una segunda generación. El Internet comercial consumió demasiado ancho de banda y se apropió de los tiempos y espacios de los recursos. Entonces los académicos necesitan tener una red, una red propia, pero se establecieron nuevas reglas. En estas redes tiene que haber una por país, y la conectividad dentro del país se da en esa Red Nacional de Educación e Investigación, y ese es el punto
que sale a conectividad hacia otras redes de otros países. Son redes privadas, no tienen fines de lucro y están controladas por los beneficiarios, que son los mismos instituciones de educación superior y centros de investigación. ¿Para qué sirven? Pues sirven para hacer grandes proyectos de gran escala principalmente, pero yo diría que podrían servir para cualquier idea innovadora que quiera tener un académico, un investigador, un estudiante. Estas redes pueden servir para ello. En este caso se les está mostrando algunos ejemplos. En el caso de, se está buscando convertirse en un Tier 1 del proyecto que está en CERN del colisionador de partículas, y que el nodo en el caso de la UNAM es el Instituto de Ciencias Nucleares, y aquí estamos demostrando jerárquicamente cómo se da la conectividad a estas redes. Los físicos de altas energías están cada uno distribuidos a nivel mundial en sus laboratorios, y ellos procesan información de acuerdo a ciertos trabajos que se han distribuido a nivel mundial, y ellos entregan y reciben información. Lo importante de esto es que México no solo es receptor de contenidos o de información o de generación de información, sino que también a través de este tipo de infraestructuras de conectividad se vuelve proveedor de contenidos. Entonces eso es un elemento muy importante, porque no solo somos receptores, también ahora podemos ser proveedores de esta información. Es que me queda un poquito, me voy a bajar, no les importa, porque no veo muy bien, y yo no hice la presentación. Debo de confesar que el licenciado Carlos Casasus es el que venía a hacer la presentación, y aunque conocemos todas las presentaciones, en realidad a veces hay algunos elementos que yo no utilizo o que él no utiliza. En este caso, lo que les estamos ejemplificando es, por ejemplo, en el centro de supercómputo que está en la DGTIC, y los datos que se generan a través de esta supercomputadora, se ve que las computadoras van a ocupar mucho menos espacio. O sea, se está tendiendo a reducir los espacios de computación, pero hay nuevos elementos que están jugando en las ecuaciones de la educación y de la investigación. Estos elementos son el procesamiento de la información, el almacenamiento de la información y el transporte de la información. O sea, dónde está la información, dónde están los investigadores que la utilizan, o los educadores o los estudiantes que la utilizan, y si tenemos esa conectividad para poder acceder tanto al centro de almacenamiento como al centro de procesamiento de información. ¿Cómo se conecta MISTLI al resto del mundo para poder proveer sus servicios? Porque es una computadora que provee servicios a investigadores en paralelismo, y como lo hace es que MISTLI tiene dos vías. Una para irse por Estados Unidos a través de la Red Nacional de Educación e Investigación, que es la red de Estados Unidos, se conoce como Internet 2, y llega al CERN, y podría ser a través de CLARA, que es nuestro consorcio latinoamericano de redes avanzadas, y pasa por varias redes. Si se fijan, está pasando por RNP, que es la red brasileña, es la Red Nacional de Educación e Investigación brasileña, y de ahí tenemos un enlace también a Europa para llegar al CERN. ¿Para qué sirven estas redes nacionales de educación e investigación, que no han sido política pública hasta 2014? Fueron iniciativas y esfuerzos de las universidades, de las principales universidades y centros de investigación del país, para poder tener esta estructura de conectividad y poder colaborar. Pues pueden, como les mencionaba, potenciar el almacenaje y distribución de los contenidos educativos. Aquí en el esquema de educación ya no estamos nosotros atacando localmente a nuestros clientes, si se les puede llamar así, o a nuestros estudiantes. Ya este contenido que se genera en México, en español o en inglés o en el idioma que sea, puede ser utilizado por el resto del mundo.
y puede ser cobrado o no cobrado. En el caso de las redes nacionales de educación e investigación, se estableció que son redes privadas y no se podría cobrar el servicio a menos que fueran servicios acordados a nivel mundial. Hay un foro mundial para establecer ciertos servicios básicos de red y de cómputo avanzado para que tuvieran un bajo costo para los académicos y los investigadores. Entonces esto se potencia a nivel mundial. Hay una colaboración institucional muy fuerte a través del medio principal que se utiliza son las videoconferencias, pero en realidad tiene un sinfín de aplicaciones la colaboración institucional. Hay acceso, remotamente se pueden trabajar la manipulación de laboratorios e instrumentos remotos. Un ejemplo específico es el caso de los microscopios electrónicos que están en el IMP, en el Instituto Mexicano del Petróleo, donde se está manipulando a distancia el microscopio, pero además se está dando también clases a quienes deberían de ser los instrumentistas en la utilización de este tipo de estudios. Otro ejemplo importante que dejó de operar ya, pero que estuvo vigente durante varios años en la Benemérita Autónoma Universidad de Puebla, se crearon quirófanos para la capacitación de enfermeras y médicos. Están bien equipados estos laboratorios. Todos los laboratorios tienen una salida de conectividad, todos los equipos de instrumentación tienen una salida de conectividad, entonces todo elemento de las tecnologías de la información y comunicaciones puede ser un potencial elemento de la red para no solo hacerlo a nivel local, sino exponenciarlo a nivel internacional. Hay servicios de red como pueden ser, por ejemplo, estamos ahorita buscando que en la telefonía móvil se pueda establecer un dispositivo, un SIM, único académico, para que si ustedes viajan como investigadores puedan tener conectividad en las redes móviles de las instituciones universitarias de los países que vayan a participar en este proyecto y no tengan que pagar el roaming tan caro que se hace a nivel comercial. Otro ejemplo puede ser, ustedes tienen la RUA, la RAU, perdón, otro ejemplo importante en este sentido de red, no sé, ustedes si han viajado como académicos a otras partes del mundo como profesores visitantes o como investigadores visitantes, existe una red que se conoce como EduRoam. Esta red lo que permite es un Wi-Fi mundial académico. Ustedes tienen su Wi-Fi en la UNAM, en la institución a la que pertenezcan, y ese EduRoam, esa clave la pueden utilizar en el resto del mundo, se autentifica en su institución de origen, les da acceso a los que tengan autorizados a nivel mundial. De hecho, ahorita estoy yo en un foro de supercómputo, trabajando ahí, tenemos en el hotel, instalamos EduRoam para los conferencistas internacionales que están participando en este foro y puedan ellos tener acceso a sus laboratorios, a su conectividad o a los servicios que tienen a través de esta red. En salud, en educación, ustedes van a ver que ya les he explicado que esto me incrementa la capacidad de masificar la capacitación. O sea, yo puedo decir, bueno, todas las instituciones miembros de CUDI queremos capacitar en una emergencia de una situación de una enfermedad, queremos capacitar a todas las enfermeras y a los médicos. Ahí este tipo de sistemas sirven muy bien para hacerlo masivamente en corto plazo con la conectividad que se tiene. Y en investigación y telesalud también nos apoyan. Se creó, es una asociación civil sin fines de lucro que tuvo una voluntad política para poder crearse desde 1999, nada más que de 1999 a la fecha ha ido evolucionando y ha tenido sus altas y sus bajas en cuanto a la credibilidad de este tipo.
y no ha habido una política pública que le dé sostenibilidad y financiamiento en el largo plazo. No solo somos a nivel nacional, sino que formamos parte de un consorcio regional de América Latina. Están conectados todas las instituciones de educación superior y centros de investigación de la mayoría de los países. Tenemos todavía una poca actividad en algunos países de Centroamérica y en Bolivia y Paraguay. Pero esto se debe otra vez a que las autoridades no están dando una visión hacia el largo plazo de los beneficios que podrían traer estas instituciones. Ellos creen que es un gasto más que una inversión, el invertir en la conectividad, y es por eso que no logramos aterrizar este fondeo que inicialmente fue dado por la Unión Europea y que ahora lo tenemos que asumir nosotros como países miembros de Red Clara. Un ejemplo que les voy a dar muy claro de la visión de los países de América del Sur que tuvieron respecto a una política pública hacia el desarrollo en la investigación astronómica fue: vamos a darle la máxima conectividad a los observatorios astronómicos en el sur, y la conectividad que tienen hoy Argentina, Chile y Brasil en cuanto a sus telescopios y centros de investigación en astronomía es infinita. Y si nos regresamos a México, estamos a punto de inaugurar el HOC la semana que viene y no tenemos conectividad a última milla en el HOC. Entonces, son de las cuestiones que nuestro gobierno debe de entender, que si queremos hacer educación, hacer investigación, no solo nacional, sino a la vez colaborativa, necesitamos trabajar en proyectos integrales. Y la política pública debe de reforzar el desarrollo de estos proyectos integrales, y uno de los elementos importantes es la conectividad. Ahí están los miembros, tenemos muchísimos miembros, han ingresado ahora no solo de nivel de institución de educación superior, ahora tenemos también con ALEPS y otras instituciones, y yo sí aquí quiero hacer énfasis en que las tecnologías de la información y comunicaciones juegan un papel muy importante en la competitividad de los países. Si nosotros no inducimos, si nosotros no hacemos la apropiación desde los niveles más bajos de la educación, de las tecnologías de la información y las comunicaciones, vamos a tener una brecha digital muy grande en el futuro. Entonces yo creo que es muy importante que esa colaboración que ahora se está dando con centros de un nivel menor al de la educación superior va a disparar probablemente a los educadores del futuro bajo mecanismos innovadores a los que no estamos acostumbrados, inclusive en mi generación. Yo me veo más chica de lo que soy, 81, la segunda generación de la Facultad de Ingeniería de Computación, y en realidad, aunque yo toda mi vida me he dedicado a la computación, hay cosas que son barreras de entrada para mí. Yo veo a mi hija que entra a todos los sistemas del mundo, ya tiene 12 años, y hay cosas que yo de repente le digo, oye, ¿cómo le hiciste para entrar a esto? ¿Cómo le hiciste para eso? Tenemos ciertas barreras generacionales ya que debemos de romper, y la única manera es que la educación penetre desde los niveles más básicos, pues inclusive la primaria. Justo en el ISUM estaba escuchando, había un conferencista de la Unión de Rusia. Este conferencista dice que les están induciendo el paralelismo en la computación, el paralelismo que no vemos en las carreras de ingeniería a nivel licenciatura. Se los están induciendo no con la terminología de ingeniería, sino con conceptos de cómo optimizar procesos, de cómo hacer colas, de cómo hacer todo eso, para inducirles el pensamiento hacia la computación científica. Entonces esto es bien importante que lo manejemos como educadores. En la educación necesitamos tener también ese pensamiento.
Aquí simplemente son datos estadísticos. Las universidades miembros de CUDI representan aproximadamente el 85% de la matrícula de los centros de institutos de investigación y 90% de los investigadores. O sea, tenemos una masa crítica importante en CUDI, pero en realidad necesitamos que toda esa masa crítica colabore para que tengamos realmente soluciones a proyectos de gran impacto a nivel nacional. Bueno, esta es nuestra forma de cómo nos organizamos. Y una cosa que siempre comenta el licenciado Casasus es que estamos en la media tabla de las RENEIs del mundo. En realidad, hay muchas redes nacionales de educación e investigación que ya han hecho muchísimo trabajo en cuanto a prestar servicios, no solo de videoconferencias, sino de otro tipo de servicios, y además que se han apoyado de estas redes para crear o desarrollar contenidos que sirvan para distintos fines, ¿no? Y él menciona que, por ejemplo, usa el caso de la UNAM, de cómo estamos conectados en la universidad más importante del país, cómo estamos conectados, y para no hacerles el cuento largo, son nada más saber cuánto utiliza o cuánto tiene de disponibilidad un estudiante de conectividad en la escuela para poder hacer su actividad. Y ustedes saben que ya no solo es un dispositivo por persona el que se conecta, ya me conecto con mi celular, ya me conecto con mi iPad, ya me conecto con mi computadora o cualquier otro dispositivo. Entonces, si eso lo multiplicamos por 3, pues estamos viendo que en universidades como Estados Unidos se les está dando, no sé si estaba aquí el dato, pero supongamos que tienen alrededor de 2 megabits por segundo por persona, cuando 0.5 megabits por segundo por persona, cuando nosotros no alcanzamos esas cantidades. Creo que el cálculo lo hizo él acá. Bueno, él hace un cálculo y para parecerse a una universidad de fuera necesitaríamos tener 30 gigabits de ancho de banda, por lo menos. Entonces, ¿dónde tenemos que trabajar en la política pública? No solo en la conectividad entre instituciones, sino que tenemos que trabajar en la conectividad dentro de las instituciones. Y ahí juega un papel muy importante el trabajo que hagamos nosotros como instituciones de educación superior e investigación para incidir en las decisiones de la autoridad y que ellos nos respondan a las necesidades. Entonces, para salir de esa media tabla que habla el licenciado Casasus, hemos hecho algunas cosas en los últimos años. En realidad, CUDI tuvo una crisis en el 2010, pero ustedes saben perfectamente que de las crisis a veces salen proyectos buenos. Pues yo creo que de esa crisis salió un proyecto muy interesante que fue acercar a la Secretaría de Educación Pública, acercar a CONACYT y acercar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que nos ayudaran a construir esta Red Nacional de Educación e Investigación, pero no solo eso, sino que nos ayudaran también a entender que la problemática no solo está en la conectividad entre las instituciones y se va al nivel de alumno. Entonces eso es un elemento que les hicimos ver durante todo el lobby que se estuvo haciendo en el Congreso para poder conseguir un espacio en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En este caso tenemos, primero se trabajó con la Agenda Digital Nacional. No sé si recuerdan, en el sexenio pasado tuvimos hasta 2 versiones de Agenda Digital Nacional, una que fue planteada por la industria y otra que... Y en realidad lo que estuvimos conociera a las redes nacionales de educación e investigación y que se proporcionara anchas de banda razonables para las matrículas, ¿no? En el caso de, y bajo este objetivo, viene el nuevo sexenio de Peña Nieto,
y ahí es donde se hace un planteamiento en la Estrategia Digital Nacional que trae un rubro para introducir a las redes nacionales de educación e investigación en el tema de la política pública. Y aquí juega un papel esencial la red de fibra óptica de la Compañía Federal de Electricidad, donde la Secretaría de Comunicaciones, como autoridad de regulación de las telecomunicaciones, es la que decide crear un concepto que se llama Red Nacional de Impulso a la Banda Ancha. Esta Red Nacional de Impulso a la Banda Ancha lo que va a hacer o lo que está haciendo es dos estrategias. Una, lo que es redes troncales y enlace de última milla hacia las instituciones públicas solamente. La Red Nacional de Educación e Investigación es privada y pública, o sea, convergen tanto universidades y centros de investigación privados como públicos. En el caso de la Red Nacional de Impulso a la Banda Ancha, solo son instituciones públicas, pero pueden ser gubernamentales, asociaciones civiles o educativas. Luego, y esa fue una línea que se siguió, y la SCT tiene otra estrategia que se llama México Conecta, pero esa ya es una tenga el derecho al artículo 6 de la Constitución, que es el derecho al acceso a Internet y banda ancha. Bueno, le llaman al acceso a las tecnologías de la información y comunicaciones, Internet y banda ancha. Y por otro lado, tenemos otro fondo que está financiado por la Secretaría de Pública, que es el Fondo de Conectividad Universitaria, y otros dos proyectos que son 40 redes urbanas, que es, se seleccionó con la SCT, se seleccionaron las 40 ciudades principales para darles una conectividad indefinida, es decir, se les daban enlaces de fibra óptica que no tuvieran un ancho de banda definido para que después se compraran los ruteadores y darles el ancho de banda requerido. Y los IXP son centros de concentración de tráfico. Ha habido a nivel mundial una problemática de el costo del intercambio de tráfico de Internet, y en la medida, a México no le afectaba tanto porque estamos muy cerca del generador del contenido de Internet, que es Estados Unidos y Canadá principalmente, y el costo de cruzar la frontera no era tan grave. Lo malo era que si yo quería hablar con alguien que estaba junto a mí, mi tráfico se iba a Estados Unidos y regresaba para poder conversar con esta persona. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Estaba yo saturando las redes. Entonces, lo que se está haciendo ahora es que los IXPs están funcionando para concentrar tráficos locales o como elementos para concentración de contenidos relevantes que se consultan muy seguido y que es más caro estar yendo a pagar, no sé, 800 megabits por segundo en Estados Unidos y regresar, que tenerlo localmente el contenido almacenado en el IXP, y ese tráfico baja mucho los costos de consulta. Me voy a ir más rápido porque tengo 5 minutos. Aquí se explicaba la banda ancha, ahí les estoy demostrando gráficamente. Lo azul es la red NIVA, en las 40 ciudades, que es uno de los proyectos. Los rojos son conectividad que hemos adquirido a través de convenios de donación con algunos carriers, esta es la red NIVA totalmente. Lo rojo son 10 gigabits por segundo y lo azul es 1 gigabit por segundo en las principales ciudades del país, y algunas otras que son de interés como Tapachula y Tijuana, que son nuestras salidas al sur y al norte. En este caso, si se fijan, en el norte es gravísimo. Tenemos que salir vía Estados Unidos para poder llegar a la península, porque no hay mucha conectividad todavía en México entre Sonora y Baja California, y no se diga, Baja California Sur está prácticamente aislado. Entonces, son cosas, política pública que se tiene que hacer no solo a nivel académico, sino a nivel comercial. Es bien importante trabajar en estos temas.
bueno, este es cuando se firmó la banda ancha con CUDI y SCT, el Fondo de Conectividad de Universidades de la Red NIVA, que ahí es donde yo les decía que instalamos en los hoteles de CFE la conectividad. Todo esto ya existe, afortunadamente ahora. Se dieron 50 millones y se pusieron en 40 ciudades. Este fue el equipamiento tipo de cómo se manejó. Y se hicieron licitaciones para conseguir conectar estas. La red corre en las universidades autónomas de los estados. Bueno, estos son detalles, ¿no?, de cómo se licitaron y quiénes fueron los beneficiados. En el IXP, ahí hay una nota de que éramos el único país que no teníamos XP, pero era en parte porque a nosotros no nos costaba tanto, pero en realidad sí necesitamos, en ingeniería de tráfico sí necesitamos tener una ingeniería mucho más eficiente del uso del transporte del tráfico en las redes, ¿no? Se firmó también un acuerdo de crear un IXP, CUDI fue de los principales promotores del IXP. Aquí lo interesante es que ya no son los actores típicos, ya no son solo los operadores de larga distancia o de telefonía los que están participando, sino también pueden ser universidades que generan mucho tráfico y tienen contenidos muy interesantes. Son empresas, data centers, etcétera, etcétera. Me voy a ir más rápido. Les dejo, la presentación aquí está, se las dejo, está muy detallada. Solo quiero hacer énfasis en este tema, en la política pública ya a nivel federal, sobre el artículo 213 que se logró incluir en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Aquí si ven, ya se le hace un reconocimiento a tener que construir un esquema sostenible en el tiempo para la Red Nacional de Educación e Investigación mediante el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sin embargo, para mí faltaría un eje más, la Secretaría de Educación. Y se reconoce que no es suficiente la capacidad nacional de las redes de las universidades. Entonces yo creo que ahí tenemos que trabajar muchísimo para lograr que este artículo de la ley sea una realidad. Hoy están trabajando, bueno, me voy a seguir porque estos son ejemplos. Bueno, déjenme ver si, bueno, estos son temas que pueden apoyar la investigación. Por ejemplo, déjenme decirles, en este caso, se han logrado hacer repositorios institucionales. Hay otro elemento en la ley que es de muy gran importancia para ustedes en la educación, los contenidos de acceso abierto. En la Ley de Ciencia y Tecnología también se creó toda una estrategia para hacer dos cosas importantes. El repositorio nacional, que ese tiene que ver con investigación, con la producción científica de artículos en la investigación que tienen peer review, y los repositorios institucionales. Nosotros con una comunidad de CUDI que hizo una iniciativa que se llama Red Mexicana de Repositorios Institucionales, logramos crear metadatos y todo un proceso para armonizar la información de cierta manera para ser cosechada por un indexador que permite que tú mantengas tu repositorio institucional como institución, pero que lo pongas a disponibilidad de manera interoperable con el resto del mundo. Este cosechador además genera información hacia un repositorio latinoamericano que se llama La Referencia. Entonces, todo este know-how CUDI lo hace mediante la colaboración de varias instituciones académicas y lo da a que si otras instituciones lo quieren conocer, lo puedan utilizar. Esto no se cobra, este es el valor agregado que tiene la colaboración interinstitucional. Otros ejemplos importantes, como les mencionaba al principio, son tratar de trabajar con los principales laboratorios que se pudieran conectar a nivel nacional, no solo para manipular los instrumentos, sino para enseñar a distancia. Ese sería un elemento
que podría ayudar a las prácticas de laboratorio virtuales, o a generar datos y almacenar esos datos y poder utilizarlos en investigaciones. Con esto termino mi plática. Estoy a sus órdenes para pues contarles otras cosas más que estamos haciendo, y me da muchísimo gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alma. Vamos a dar paso a unas cuantas preguntitas porque tenemos también muy cortito el tiempo y la gente ya quiere café. Las instituciones privadas, ¿cuál es la red privada académica del país y cómo pueden incorporarse las instituciones de CUDI? La CUDI es lo que les dije, Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet. Somos una asociación civil. Entran a www.cudi.edu.mx. Para incorporarse hay dos tipos de membresía. La membresía de asociado, que esa implica tener voz y voto, tiene un costo mucho más alto, son 400,000 al año, pesos. Y la afiliado, que son como 87,000 pesos, que no tiene voz y voto, pero tiene derecho a todo lo demás. Están hoy el TEC de Monterrey, el ITAM, la Anáhuac del Sur, y hay algunas universidades que son de los estados que también están. Lo que sí les quería decir es que muchas veces el representante no refleja esa membresía a los estudiantes y a los investigadores. Entonces muchas veces ustedes tienen que seguir el camino largo. Probablemente hubo gente de aquí de ITAM que no sabía que están en esta red y que pueden beneficiarse de esta red. Entonces hay una labor de evangelización también con los representantes que tenemos que hacer para que la conozcan universalmente. ¿Qué brecha es más importante en la actualidad? ¿La de conectividad o la de competencias en habilidades digitales? Pregunta tramposa. Como el huevo y la gallina. Es que sin conectividad no hay desarrollo. Yo no puedo tener habilidades digitales si no tengo los instrumentos para usarlos. Pero sin los instrumentos tampoco, o sea, puedo tener el instrumento y no tener conectividad. Entonces puedo ser muy hábil digitalmente, pero si no estoy conectado con el resto del mundo, probablemente me quede con ese conocimiento yo. Creo que deben de ir de la mano las dos cosas, porque hay evoluciones, tanto tecnológicas desde el punto de vista de conectividad como desde el punto de vista del instrumento terminal por el medio del cual te comunicas con el resto del mundo. En México particularmente, yo creo que estamos rezagados en ambas y por mucho. Yo creo que tenemos al menos 10 años de rezago. Nosotros los que estamos aquí probablemente seamos de los privilegiados, pero en términos generales yo creo que tenemos al menos 10 años de rezago. Pregunta con saludo de Gustavo Flores. ¿Podrías dar un ejemplo de un proyecto de investigación que no hubiera podido hacerse sin CUDI? Por ejemplo, lo que les mencioné de bueno, todos se pueden hacer sin CUDI, les voy a decir por qué. Siempre y cuando paguen lo que les cueste 1 gigabit todo el tiempo de aquí al CERN, lo podrían hacer tranquilamente. ¿Qué hacen estas redes? Economías de escala. ¿Por qué? Porque yo no voy a utilizar el gigabit todo el tiempo durante todo el año. Entonces yo puedo optimizar el costo de 1 gigabit que me costaría tenerlo permanente a poder combinar varios proyectos. Entonces yo les diría, sí lo pueden hacer por fuera, pero lo que hace CUDI es colaboración por un lado, hay muchos proyectos de colaboración y optimización del uso de la red y bajar costos a los proyectos que requieren altas capacidades. Eso es el beneficio que se tiene. Probablemente más importante para cómputo en grid, ¿no? Sí. ¿Pueden las escuelas de educación media superior
o media, utilizar las RNIs y cómo contribuyen al derecho a Internet las RNIs. Al derecho a Internet. Contribuyen de la manera en la que las instituciones incrementan la conectividad dentro de los campuses. Por eso nuestra labor en el Congreso no era solo para que tuviéramos conectividad entre instituciones. Esa en cierta manera está parcialmente resuelta. Pero dentro de las instituciones era muy importante decirles a las autoridades, señores, si el presupuesto que le están destinando a conectividad dentro de las universidades no logra el medio megabit por segundo que se requiere por alumno, no estamos cumpliendo con dar conectividad a nuestras instituciones. Entonces, creo que es una labor que tenemos que trabajar conjuntamente las instituciones y las organizaciones como CUDI, como ANUYES, como no sé si tengan una asociación las de Media superior o de media. Ajá, de media. Seguramente la Secretaría de Educación Media en la SEP juega un papel importante para que no solo se dé a nivel de educación superior. Claro que establecieron prioridades de que las universidades y los centros de investigación debían tenerlos porque los proyectos de impacto nacional y regional que requieren colaboración nacional e internacional necesitaban estar bien conectados. Entonces, si queremos tener otros proyectos de impacto donde los de media generen contenidos innovadores, por ejemplo, se me ocurre ese caso, pero podría haber otros, ahí podría inyectarse inversión en infraestructura en esas instituciones, ¿no? Por supuesto. Gracias, Verónica Torres, por su pregunta. Y la última, ¿cómo consideras que las reformas en telecomunicaciones pueden impactar la educación a distancia y en línea? Bueno, las reformas en telecomunicaciones crearon dos elementos muy importantes que son dos redes que van a funcionar como redes a las que se pueda conectar todo el mundo, que son la red troncal y la red compartida. Estas dos redes, lo que se pretende es que no fueran controladas por la iniciativa privada, sino fueran controladas por una asociación público-privada, para que se pusiera a disposición al máximo el espectro radioeléctrico de la banda de 700 MHz, que es un espectro muy valioso, y la red de fibra óptica de la CFE, pero ya con una inversión mayor. Entonces, estos dos proyectos que están por salir, todavía no vemos su implementación ni su puesta en operación, pero están por salir, van a tener un impacto muy grande en la educación en México. Y el México Conectado. Ese es otro proyecto que está teniendo un éxito muy importante porque es una colaboración federal, estatal, municipal, en la que se recogen todas las necesidades de educación, salud y gobierno, y se hace un planteamiento, una licitación para darles internet, y es así que estamos teniendo. Yo ya vi, por ejemplo, iba caminando ahí en la Condesa y había un centro IMSS y decía, aquí tenemos internet de México Conectado. Entonces ustedes lo van a ver cada vez más veces y se van a poder llegar y conectar a internet en esa zona. Claro, lo vamos a saturar muy rápido, pero lo importante es que ya empezó esa política pública y hay que, nosotros mismos como usuarios debemos de impulsar a que siga, ¿no? Hablando de derecho al internet. Sí. Claro. Pues muchísimas gracias a Salma Jalife, un fuerte aplauso por favor. Y le pedimos a nuestro bien amado Luis Lach que haga la entrega correspondiente.